Entrevista. Siete de la mañana, 21 minutos. Saludamos al economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. ¿Cómo le va, economista? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Saludos cordiales. Gracias por aceptar esta invitación. Para hoy está previsto el tema de la renegociación, o de la votación, mejor dicho, de los bonistas, pero esto se ha aplazado para el 3 de agosto. ¿Cuál es el escenario que usted analiza en torno a esta situación? Sí, se atrasó para el día lunes próximo por el tema de una petición de un grupo pequeño de bonistas que está tratando de señalar que ha habido un proceso irregular y el juez tendrá que irlo evaluando. Esperemos que el juez, con la información disponible que ha solicitado también, y entonces pueda llegar a una decisión adecuada, y que no nos complique mucho la situación de la votación, que supongo estará avanzando bastante bien. ¿Cuál es esa decisión adecuada que debe esperar nuestro país frente a esta situación con los bonistas? Sí, el proceso es un proceso bastante claro, transparente. El país por el mes de abril le dijo a los tenedores de bono, no voy a poder pagar los intereses, esperémonos hasta agosto, y hasta esa fecha vamos a tratar de hacer un planteamiento. Ecuador hizo un planteamiento con un grupo importante de tenedores de bono y arranca discutiendo con los tenedores de bono que podrían causar una clara y brusca corte de negociación. Por eso es que habla con los que tienen un 48%, llega a un entendimiento después de algunas rondas y luego manda esa decisión a votación. Y entonces la decisión que esperamos como ecuatorianos es que logremos un recorte de la deuda, al menos lo que está planteado ahí, que es un 9%, que son 1.500 millones de dólares, sin pagar intereses este 2020 y 2021, sin pagar capital hasta el año 2025, los intereses atrasados de este año, pagarlos en 3 partes con un descuento después de cerca de 3 o 4 años. Entonces esperamos que el juez, con la información disponible, pueda chequear que todos han tenido acceso a la información, que pueden acercarse y expresar su voluntad si están de acuerdo o en desacuerdo, y en función de aquello viabilice y no complique el proceso de votación que está avanzando. La propuesta, o mejor dicho, el comparativo de los planteamientos, si estoy leyendo algo que publica Diario El Comercio el día de hoy en su página 5, fuente Ministerio de Finanzas. Propuesta de Ecuador: reducir el 8,9% de capital. La propuesta de los tenedores es reducir el 7,8% del capital. ¿Es ahí, por ejemplo, que hay que ir a negociar, economista? No, a ver, en este momento, a nivel del planteamiento ante la justicia en Nueva York, ahí no hay que negociar nada. El juez tomará la información de parte decidirá si le da paso al planteamiento de ese grupo minoritario o no. Y luego, después de la votación, si de casualidad no se llegara a tener la votación que se necesita, que es el 66% para 9 de los 10 bonos, y el 75% para el bono que se llama 2024, que vence en 4 años, entonces quizás después de esa posibilidad de negativa, entonces podría uno volver a sentarse a conversar sobre condiciones distintas que no pueden estar muy lejos de lo que Ecuador ha planteado ahora, porque eso de ahí es lo que Ecuador puede manejar de cara a la situación fiscal, de cara a la situación económica que tenemos hoy día frente al país. Si no se logra el objetivo, economista, ¿qué entonces podría ocurrir con la economía, o mejor dicho, con esta situación de los bonistas? ¿Cuál es el escenario que usted avisora? Sí, en cualquiera de los dos escenarios que están hoy planteados, bien sea el que Ecuador ha señalado, bien sea lo que un grupo minoritario desea, hay un alivio frente a la situación base. O sea, siempre hay un alivio. El asunto es que en la situación ecuatoriana quedamos mejor financieramente que en la otra, y entonces le va a tocar entrar a procesos de evaluación de las alternativas, y esperemos que el resto de los tenedores de deuda entiendan que la situación de Ecuador es compleja, es distinta a la que teníamos en el 2008-2009,
donde teniendo más de 6.000 millones de dólares en la Reserva Internacional, que era cerca del 40% del total de los depósitos bancarios ecuatorianos, Ecuador decidió no pagar porque no quiso. En este caso, Ecuador dice, hay una situación compleja y no es tan difícil entender que es compleja a nivel global. Y entonces dice, no voy a poder pagar y los pagos hacia adelante tampoco se me va a hacer fácil, por lo tanto, sentémonos a conversar y es lo que está ocurriendo. Si es que se logra el acuerdo o se gana esta votación con el tema de los bonistas, el Ecuador da un paso bastante considerable o importante, por así decirlo, para tratar de renegociar con los otros organismos multilaterales de crédito economista. Sí, a ver, hay que negociar con quien tengamos malas condiciones, ¿verdad? Con los multilaterales de crédito no tenemos malas condiciones, por ahí uno podría pedir mejores condiciones en las siguientes operaciones de crédito, pero no se puede decir de las tasas y los plazos de los multilaterales, reduzcámoslos aún más bien necesitamos recursos a mejores condiciones y en más plazo y tasa. En el caso, y en el tema con China, ¿qué es lo que hay que hacer, economista? Con China sí creo que hay espacio para hacer algún tipo de recorte. El Ministerio de Finanzas ha venido trabajando en algunas opciones, vamos a ir observando qué es lo que hay al frente en aquello. En el nuevo crédito que el Ministerio de Finanzas está buscando, hay menos exigencia de petróleo como colateral, hay menos tasa de interés, hay menos condiciones a favor de China y un poco más favorables de Ecuador. Ojalá uno no tuviera que ir al financiamiento con China, ojalá uno pudiera conseguir financiamiento en otro lado en mejores condiciones, pero no hay al frente esa posibilidad en este momento. Ya, pero China nos tiene como agarrados del cuello. Sí, un poco más arriba. Un poco más arriba, es decir, estamos complicados con el tema de China. No es fácil salir de esta crisis. Yo digo, economista, si es que se hubieran hecho bien las cosas antes, no estuviéramos en una situación como esta. Por supuesto, ¿no? Si es que la economía ecuatoriana, desde el 2013 que arranca el problema del déficit fiscal enorme, aún con petróleo de 100, hubiera empezado a corregir las cosas, no hubiera llegado a acumular cerca de 20.000 millones de dólares de déficit fiscal del 2013 al 2016, y también hubiera ayudado a que este gobierno no repita los mismos 20.000 millones de dólares del déficit fiscal del 2017 al 2020. El asunto acá también es que el último año, es decir, este año 2020, no es solamente una mala gestión fiscal, es también acompañada de quizás 4.000 o 5.000 millones de déficit fiscal que se suman por el tema de la pandemia. ¿Cuál es la lectura que le da usted ya en lo interno a este anticipo o el pago del anticipo del impuesto a la renta? ¿Es lo que realmente necesita, en este caso, el gobierno para poder de alguna u otra forma superar esta crisis? A ver, yo creo que ahí hay que ser bastante claros, ¿no? Los impuestos este año hubieran sido 14.500 millones de dólares hasta el mes de julio, es decir, hasta el día de hoy, los impuestos frente al año pasado habrán caído unos 1.600 millones de dólares, que es una cantidad importante y nos faltan todavía 5 meses para adelante, con lo cual la caída en impuestos será algo así como unos 2.200 millones de dólares. Y entonces no tendremos los 14.500, tendremos menos de 13.000 millones de dólares de recaudación. Por lo tanto, lo que el gobierno dice es tratar de cobrar impuestos de forma anticipada, que no son más impuestos, son simplemente una recaudación anticipada, ayuda en algo, no soluciona absolutamente el problema fiscal, porque el déficit son 8.000 millones, la caída es cerca de casi 2.500 millones, pero ayuda en algo, y le está pidiendo compromiso de apoyo que anticipen no a todo el mundo, sino a las empresas que tuvieron utilidades en el primer semestre. Es decir, no es que porque vendiste más te van a pedir el anticipo, si tuviste utilidad, entonces podrías tú de alguna forma enfrentar de mejor manera. Y de cara al gobierno siguiente, no es una afectación mayor, siempre que se logre la reestructuración de la deuda, porque si bien es cierto, le va a quitar 280 millones de dólares al ejercicio fiscal del año siguiente, pero la reestructuración de la deuda le podría permitir al gobierno siguiente contar con 1.500 millones de intereses que no va a pagar en el año
2021 y también capital que no va a pagar, por lo tanto no queda golpeado el gobierno entrante. Y esos 280 millones de dólares, se lo preguntaba ayer al director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que sería pues el aporte de las empresas que tienen esas utilidades. ¿Para dónde irá, pues, economista? A cubrir el gran hueco que se le ha abierto en tema de impuestos, ¿no? Y acuérdense que si hubieran tenido 14.000 millones de ingresos por impuestos, de ahí se pagaban 9.000 millones de dólares de sueldos, se pagaban 2.500 millones de dólares de intereses, se pagaban 2.000 millones a los municipios, se pagaban 2.000 millones de agua, luz y teléfono del sector público, y ya se acabó la plata, digamos. No es que esa plata entra a muchos lados, ¿no? Hay cuatro usos que se le da a los impuestos, y eso que hablemos que todavía hay falta sumar el bono de desarrollo humano y el 40% de seguro social. Es decir, no es que hay plata en exceso para esos gastos corrientes imprescindibles, ¿no? Aún así esos 280 millones no alcanzan, ¿no? Así es, la situación es compleja, 2.000 millones menos de impuestos, 2.000 millones menos en petróleo, algo de recorte del gasto. Creo que todavía hay pendiente esa tarea de parte del gobierno de hacer recorte del gasto de cara al 2020 y de cara al 2021. ¿Es bien difícil salir de esto ante la situación que vive no solamente el Ecuador, sino el mundo? Sí, hay que entenderlo, ¿no? Estados Unidos publica ayer su crecimiento económico en el segundo trimestre del año y cae 32%. Uno decía hace pocas semanas, ¿cómo vamos a caer 11% que dice el Fondo Monetario Internacional si el primer trimestre solamente caímos 2%? Y la respuesta nos la da Estados Unidos con la cifra que publica ayer. Si nosotros llegáramos a caer el mismo 30% o quizás un 25%, de alguna forma está asegurado que el año 2020 nuestra caída en el crecimiento económico será arriba del 11%, situación que no la vimos ni siquiera cuando perdimos la moneda allá en el año 1999-2000, cuando caímos como país 4.7%. No lo vimos con el terremoto de Manabí y Esmeraldas en el año 2016, cuando caímos 1.6%. Esta crisis es fuerte y demanda sacrificios. Debería empezar el gobierno sacrificando el tema del gasto innecesario y también el sector empresarial que más utilidades tiene, en este caso es lo que el gobierno ha planteado, que pueda contribuir de forma anticipada. Es lo que hay y hay que ver qué más puede hacer el gobierno. Economista, quiero agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana. Que tenga buen día. A ustedes, Javier. Saludos. Gracias. El ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, 7 de la mañana.